Un viraje en la política mundial. Hay algo así como un clima de vacaciones en el campo pacifista. Llenos de júbilo, los virtuosos burgueses de los países neutrales dicen, ya nos hemos llenado suficientemente los bolsillos con las ganancias obtenidas con la guerra y el alza de los precios. ¿No será hora de parar? De todos modos, no podemos realizar más beneficios y quizá la paciencia del pueblo no dure hasta el final. ¿Y cómo no han de regocijarse si el mismísimo Wilson parafrasea la declaración pacifista del Partido Socialista Italiano, que acaba de adoptar en Quiental una solemne resolución oficial señalando que el social pacifismo no tiene la menor consistencia? Es de extrañarse, entonces, que Turati se alegre en avanti de que Wilson haya parafraseado las expresiones pacifistas pseudo-socialistas de ellos, los italianos. Es de extrañarse que en Le Populaire los socialpacifistas franceses y los partidarios de Kautsky se unan amorosamente con Turati y Kautsky, quien publicó en la prensa socialdemócrata alemana 5 artículos pacifistas particularmente tontos, que por supuesto también parafrasean la cháchara, que los acontecimientos han puesto en primer plano sobre una encantadora pequeña paz democrática. Pero esta cháchara actual se diferencia de la anterior en que se apoya en cierta base objetiva. Dicha base fue creada por el viraje en la política mundial de la guerra imperialista que causó la miseria absoluta de los pueblos y la mayor traición al socialismo por parte de los señores Plejánov, Albert Thomas, Lechien, Scheidemann, etc., hacia una paz imperialista que causará el mayor engaño de los pueblos en forma de frases piadosas, semi-reformas y semi-concesiones, etc. No se puede saber en estos momentos cuándo llegará esa paz imperialista, qué cambios en el curso de la guerra han de precederla y cuáles serán los pormenores de esa paz. Ni siquiera aquellos que dirigen la política imperialista, los reyes de las finanzas y los bandidos coronados, están en condiciones de determinarlo con exactitud. Pero no es eso lo que importa. Lo que sí importa es el hecho de que se ha producido un viraje hacia la paz. Lo que importa es el carácter esencial de esta paz. Y estas dos circunstancias ya han sido suficientemente aclaradas por el anterior desarrollo de los acontecimientos. En los 29 meses de guerra se hizo suficientemente evidente el alcance de los recursos de ambas coaliciones imperialistas. Todos, o casi todos los posibles aliados de cierta importancia entre los vecinos más próximos, fueron arrastrados a la matanza. El poderío de los ejércitos y de las flotas ha sido probado y medido una y otra vez. El capital financiero realizó miles de millones. La montaña de deudas de guerra indica el alcance de los tributos que el proletariado y las masas desposeídas deberán pagar durante décadas a la burguesía internacional por haberles permitido cortésmente matar a millones de sus hermanos de esclavitud asalariada en una guerra por el reparto del botín imperialista. Es probable que ya sea imposible, en la guerra actual, desollar aún más a los bueyes del trabajo asalariado. Esta es una de las profundas razones económicas del viraje que observamos ahora en la política mundial. Es imposible porque se están agotando todos los recursos en general. Los multimillonarios norteamericanos y sus hermanos menores de Holanda, Suiza, Dinamarca y otros países neutrales empiezan a darse cuenta de que la mina de oro se agota. Esto es lo que está detrás del crecimiento del pacifismo neutral y no los nobles sentimientos humanitarios como piensan los ingenuos despreciables
y ridículos, Turati, Kautsky y compañía. Sumado a esto, crece el descontento y la indignación de las masas. En nuestro último número hemos citado los testimonios de Gutschkov y Helfferich que demuestran que a ambos los aterroriza la revolución. ¿No es hora ya de poner fin a la primera matanza imperialista? Las condiciones objetivas que obligan al cese de la guerra se complementan así con la influencia del instinto de clase y los intereses de clase de la burguesía saturada de beneficios. El viraje político, basado en este viraje económico, sigue dos líneas principales. La Alemania victoriosa está metiendo una cuña entre su principal enemigo, Inglaterra, y los aliados de Inglaterra. Está en condiciones de hacerlo porque son esos aliados, y no Inglaterra, los que han soportado y aún pueden soportar los golpes más tremendos, y también porque el imperialismo alemán, al haber acumulado un botín considerable, está en condiciones de hacer algunas pequeñas concesiones a los aliados de Inglaterra. Es posible que una paz por separado entre Alemania y Rusia se haya concluido ya. Después de todo, tan solo la forma del acuerdo político entre estos dos bandidos puede haber cambiado. El zar puede haberle dicho a Guillermo: si yo firmo abiertamente una paz por separado, entonces mañana usted, mi augusto socio, tal vez tendrá que tratar con un gobierno de Miliukov y Gutschkov, sino de Miliukov y Kerensky. Pues la revolución crece y yo no puedo responder por el ejército, cuyos generales mantienen correspondencia con Gutschkov y cuyos oficiales, en su mayoría, eran hasta ayer estudiantes secundarios. ¿Vale la pena que yo arriesgue mi trono y que usted pierda un excelente socio? Por supuesto que no, debe haber contestado Guillermo, si directa o indirectamente le hicieron tal sugerencia. En verdad, ¿por qué concluir una paz por separado abierta o cualquier tratado de paz por escrito? ¿No podemos alcanzar los mismos resultados por otros medios más sutiles? Me dirigiré abiertamente a toda Francia y Bélgica a cambio de una porción razonable de la paz. Al mismo tiempo lanzaré una indirecta a los franceses, haciéndoles saber que estoy dispuesto a devolverles toda o casi toda Francia y Bélgica a cambio de una porción razonable de sus colonias africanas. Haré saber a los italianos que pueden contar con migajas de las tierras italianas en poder de Austria, además de algunas migajas en los Balcanes, y puedo llevar estas proposiciones y planes a conocimiento de los pueblos. ¿Podrán después de esto retener los ingleses a sus aliados de la Europa occidental? Usted y yo nos repartiremos entonces Rumania, Galicia y Armenia. En cuanto a Constantinopla, mi augusto hermano, tiene usted tanta posibilidad de verla como de verse sus propias orejas. Lo mismo en cuanto a Polonia, mi augusto hermano, tiene usted tanta posibilidad de verla como de verse sus propias orejas. Si existió realmente tal diálogo o no, nadie puede saberlo, ni tiene demasiada importancia. Lo que sí tiene importancia es que los acontecimientos tomaron precisamente ese giro. Si los argumentos de los diplomáticos alemanes fueron incapaces de convencer al zar, los argumentos de los ejércitos de Mackensen en Rumania deben haber sido más convincentes. La prensa imperialista de Alemania habla ya abiertamente del plan sobre el reparto de Rumania entre Rusia y la cuádruple alianza, es decir, los aliados de Alemania, Austria y Bulgaria. El locuaz Hervé está ya hablando demasiado. Será imposible obligar al pueblo a seguir peleando si se entera que podemos recuperar ahora mismo Bélgica y Francia, y los bobalicones pacifistas de la burguesía neutral ya se han lanzado a la acción. Guillermo les desató la lengua, y los sabiondos pacifistas que hay entre los socialistas, Turati en Italia, Kautsky en Alemania, etcétera, etcétera, se empeñan en volcar todo su humanismo, su amor a la humanidad, su virtud celestial y su gran intelecto para embellecer la paz imperialista venidera. En general, qué bien arregladas están las cosas en el mejor de los mundos posibles. Nosotros, los reyes de las finanzas y bandidos coronados, nos vimos enredados en la política del pillaje imperialista, tuvimos que combatir. ¿Y qué? Estamos lucrando con la guerra tanto como lucramos con la paz. Y hasta con mayor provecho. Y contamos con lacayos al por mayor, todos los Plejánov, Albert Thomas, Legion, Scheidemann y compañía, que proclaman que la nuestra es una guerra de liberación. ¿Ha llegado el momento de concertar una paz imperialista? Bien,
Supongamos que sí. Están las deudas de guerra. ¿No son acaso obligaciones que garantizan nuestro sagrado derecho a imponer a los pueblos un tributo centuplicado? ¿Y no hay acaso bobalicones que alaban esta paz imperialista y embaucan a los pueblos con discursos sentimentales? Los tenemos a granel, Turati, Kautsky y otros dirigentes del socialismo internacional. Lo tragicómico de las declaraciones de Turati y Kautsky estriba precisamente en que no comprenden el verdadero papel político objetivo que desempeñan, el papel de curas que consuelan al pueblo en lugar de impulsarlo a la revolución, el papel de abogados burgueses que mediante frases pomposas sobre lindas cosas en general y sobre la paz democrática en particular tapan, encubren, embellecen y ocultan la repugnante desnudez de una paz imperialista que trafica con los pueblos y despedaza países. El principio que une a los socialchauvinistas, los Plejánov y Scheidemann, con los social-pacifistas Turati y Kautsky es que objetivamente ambos son sirvientes del imperialismo. Los primeros lo sirven alabando la guerra imperialista, describiéndola como una guerra por la defensa de la patria. Los segundos sirven al mismo imperialismo alabando la paz imperialista que madura y se prepara con sus discursos sobre una paz democrática. La burguesía imperialista necesita lacayos de ambas especies y variedades. Los Plejánov para alentar la continuación de la matanza exclamando abajo los conquistadores, y los Kautsky para consolar y aplacar a las masas enfurecidas con dulces canciones de paz. Por lo tanto, la unión general de los socialchauvinistas de todos los países con los socialpacifistas, esa general confabulación contra el socialismo a que se refiere el manifiesto de la Comisión Socialista Internacional de Berna, la amnistía general a la que más de una vez nos hemos referido, no será casual, sino expresión de la unidad de principios de ambas tendencias del pseudo-socialismo mundial. No es casual que Plejánov, al tiempo que vocifera frenético contra la traición de los Scheidemann, lance insinuaciones sobre paz y unión con esos señores cuando el momento es oportuno. Pero objetará quizás el lector, ¿acaso podemos olvidar que una paz imperialista después de todo es mejor que una guerra imperialista? ¿Que el programa de la paz democrática podría realizarse, si no en su totalidad, al menos en parte? ¿Que una Polonia independiente es mejor que una Polonia rusa? ¿Que la devolución a Italia de territorios italianos en poder de Austria es un paso adelante? Estos son exactamente los argumentos que los defensores de Turati y Kautsky utilizan como pretexto sin advertir que estos los convierten de marxistas revolucionarios en vulgares reformistas burgueses. ¿Puede alguien que esté en su sano juicio negar que la Alemania de Bismarck y sus leyes sociales es mejor que la Alemania anterior a 1848? ¿Que las reformas de Stolypin son mejores que la Rusia anterior a 1905? ¿Acaso, basándose en ello, votaron los socialdemócratas alemanes, en ese entonces todavía eran socialdemócratas, en favor de las reformas de Bismarck? ¿Acaso ensalzaron los socialdemócratas rusos o incluso apoyaron las reformas de Stolypin, con excepción, por supuesto, de los señores Potreso, Maslow y compañía, de los cuales se aparta ahora con desdén hasta Marto, miembro de su propio partido? La historia no se detiene ni siquiera en periodos de contrarrevolución. La historia siguió avanzando aún durante la matanza imperialista de 1914-1916, que es continuación de la política imperialista de las décadas anteriores. El capitalismo mundial, que en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado era una fuerza de avanzada y progresista de libre competencia, y que a principios del siglo XX se transformó en capitalismo monopolista, es decir, el imperialismo, dio un gran paso adelante durante la guerra, no solo hacia una mayor concentración del capital financiero, sino también hacia su transformación en capitalismo de Estado. La fuerza de la cohesión nacional, la significación de las simpatías nacionales se evidenciaron en esta guerra, por ejemplo, en la conducta de los irlandeses en una coalición imperialista y de los checos en la otra. Los inteligentes dirigentes del imperialismo se dicen, no podemos, desde luego, lograr nuestros objetivos sin estrangular a las pequeñas naciones, pero hay dos maneras de hacerlo. En algunos casos, la manera más segura y más ventajosa es obtener los servicios de los sinceros y escrupulosos partidarios de la defensa de la patria en una guerra imperialista, creando estados políticamente independientes
Nosotros, por supuesto, nos ocuparemos de que sean financieramente dependientes. Es más provechoso, cuando las potencias imperialistas están comprometidas en una guerra importante, ser aliado de una Bulgaria independiente que amo de una Irlanda dependiente. Completar lo inacabado en el ámbito de las reformas nacionales puede a veces reforzar internamente una coalición imperialista. Eso lo toman muy bien en cuenta, por ejemplo, uno de los más serviles lacayos del imperialismo alemán, K. Renner, quien por supuesto es un firme defensor de la unidad de los partidos socialdemócratas en general y de la unidad con Scheidemann y Kautsky en particular. La marcha objetiva de los acontecimientos está produciendo sus efectos, y así como los ajusticiadores de las revoluciones de 1848 y 1905 fueron, en cierto sentido, sus albaceas testamentarios, así los directores de escena de la matanza imperialista se ven obligados a realizar ciertas reformas nacionales propias de un Estado capitalista.